Ya. Bueno, en las últimas, alguien que se recuerde qué fue lo último que vimos, el último tema que vimos de historia. ¿De qué estuvimos hablando? De la Edad Media. La Edad Media, ahí nos habíamos quedado. Sí. Ya, lo que les iba a comentar hoy día es que justamente como bueno, de historia, yo no tengo el libro físico para que no nos hagamos o no haya problema con respecto a los temas, porque también los chicos de presencial se confunden de pronto con el contenido. Para que no haya problema, vamos a estar trabajando con el libro que está aquí en digital. Entonces vamos a seguir el orden que está en ese libro para que todos tengamos, digamos que el mismo contenido y también todos tengamos la misma disponibilidad de tener el material. Entonces, bueno, la mayoría, me imagino que la mayoría ya conoce, esta es la página del colegio. Ustedes ingresan y aquí en el apartado donde dice asignaturas, ahí se encuentran los libros. Entonces le dan clic ahí en libros y ahí le aparecen los links de todos los libros que ustedes tienen disponibles. Al final, vamos a irnos donde está historia, acá abajo. Acá abajo está historia y como ustedes son de primero, pues vamos a trabajar con el de historia de primero. Se va a abrir el libro y ustedes tienen la opción obviamente de descargarlo. Ya vamos a estar trabajando con este libro y vamos a seguir el orden del libro para que luego no haya problema. Yo les había estado dando el orden de una línea de tiempo que la habíamos revisado como en orden, ¿verdad? Ustedes habían visto ya lo que era el paleolítico, el neolítico, vimos la edad de los metales, vimos el descubrimiento de la escritura, ¿verdad? Y ahí empezaba ya todas las edades de la historia que empiezan con la edad antigua, que también ya la revisamos, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? La Edad Antigua, donde se hablaban de las civilizaciones, Egipto, Grecia, Mesopotamia. Ya después de la Edad Antigua viene la Edad Media. Y después de la Edad Media ya viene la Edad Nueva o la Edad Contemporánea, que también se conoce, que ya sería a lo que vivimos hasta la actualidad. En sí, esa es la línea de tiempo de la historia. Es bueno que se la aprendan porque de repente nos mencionan algo, algún acontecimiento y no sabemos en qué parte empieza o en qué parte de la historia está, ¿verdad? Em, ya. Entonces les decía que vamos a estar trabajando con el libro directamente. Igual las actividades también que se manden van a ser también del libro y creo que ahí sí está mejor. Bueno, en este libro está a partir de la unidad 3. Entonces vamos a ir viendo qué hay en la unidad 3, qué temas de repente ya hemos revisado, obviamente los pasamos y si hay algún tema nuevo, pues a partir de allí arrancamos. ¿Ya? Ya. El tema de la unidad es civilizaciones fluviales de la Edad Antigua. Como les decía, la Edad Antigua, y como ustedes ya deben recordar, es un periodo de tiempo que ya lo revisamos, ¿verdad? La Edad Antigua era el periodo que comprendía a partir del descubrimiento de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Con la caída del Imperio Romano empieza lo que se conoce como la Edad em, Media, ¿verdad? Déjenme admitir a una. Ya. Entonces, este es el tema de la unidad. Vamos a ver cuál es el contenido y ahí vamos viendo también los temas de repente que no hemos visto algún tema, lo vamos a ir revisando, ¿ya? Tenemos aquí los grandes aportes culturales de las civilizaciones fluviales de la antigüedad. Ya, yo estuve revisando y bueno, nosotros habíamos visto como que en orden, ¿verdad? Cada una de las civilizaciones antiguas. Y aquí, en cambio, como que lo mezcla y solamente nos da cuáles fueron los aportes de todas estas civilizaciones a la actualidad. Entonces, aquí destaca algunos temas. Está el trabajo de los metales. Menciona que este fue uno de los aportes de estas civilizaciones a ahora nosotros que podemos utilizar ya directamente los metales y todas las técnicas también que vienen con el trabajo de los metales. Entonces, este tema de aquí ya lo habíamos visto, ¿verdad? El trabajo del metal, cómo fue la edad de los metales, ¿verdad? Cuáles fueron los metales que se utilizaron y cuál fue la importancia de que ellos descubrieran la manera de fundir estos metales
para después, pues obviamente ir tecnificando y fabricar nuevas cosas. Eso en resumen es lo de aquí, que ya lo hemos revisado. Aquí hay algo que me pareció igual importante, que cuál fue el impacto de estos metales a la actualidad, ¿verdad? Entonces menciona que uno de los impactos fue justamente técnicas en la agricultura, mejorar las técnicas de la agricultura. Que igual sí lo habíamos revisado, ¿verdad? Al momento de que empezaron a trabajar con los metales, pudieron mejorar las herramientas que utilizaban para la agricultura, principalmente herramientas para el arado del suelo, ¿verdad? Y tecnificaron la agricultura, no necesitaban tanto de repente utilizar sus manos, sino que al desarrollar estas técnicas de metales, mejoraron las herramientas que utilizaban en la agricultura y empezaron a producir pues muchos más alimentos. El segundo nos dice, acumulación de excedentes permitió que fueran aumentando los intercambios comerciales. Ya esto es importante porque esta acumulación de excedentes permitió también que se desarrollaran las ciudades. ¿Qué pasa? Como tecnificaron la agricultura, estaban produciendo alimento ya no solamente para su consumo, sino que les estaba sobrando, es decir, estaban produciendo con excedentes. Estos excedentes los comercializaban, ¿verdad? Y a partir de que comercializaron estos excedentes, empezaron a crecer y a desarrollarse ya como ciudades. De hecho, a partir de esta acumulación de excedentes, también de un poco, en este caso, en Mesopotamia, descubrieron cómo realizar diques para contener el agua, ¿verdad? Algunos como métodos rudimentarios de riego, en ese entonces rudimentarios de riego, que les permitió también mejorar mucho más su agricultura, sobre todo con la disponibilidad de agua que necesitaban para sus cultivos. Entonces, ahí es donde empezaron a producir excedentes y a medida que producieron excedentes, pues se dieron cuenta de que no solamente podían producir para su alimentación, sino también para vender, ¿verdad? Comercializar. Y así es como empezaron a formarse estas primeras ciudades. Por acá otra dice también las técnicas de navegación. Obviamente dice, el comercio además se vio favorecido por el desarrollo de nuevas técnicas de navegación, el descubrimiento de la rueda y el uso del caballo como montura. Entonces aquí un poco también como avances importantes, ¿verdad? Principalmente con la forma en la que se movían para agilizar las actividades comerciales. Recordemos que al decirnos civilizaciones fluviales, quiere decir que la mayoría de estas civilizaciones antiguas empezaron a desarrollarse cerca de ríos. De hecho, Mesopotamia, que es una que ya revisamos también, yo les comentaba que se había desarrollado alrededor de dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y a partir del desarrollo, o sea, a partir de asentarse en estos dos ríos, utilizaron el río obviamente como em, medio de transporte, principalmente para su comercio. Posteriormente dice que desarrollaron la rueda y también el uso del caballo. Entonces mejoró mucho más su comercialización porque podrían llegar a lugares pues, más alejados. Por acá tenemos otro, hubo una especialización del trabajo. Obviamente, al momento en que empezaron a manejar los metales, e incluso ya desde antes, de repente empezaron a categorizar o especializar, o sea, cada persona se empezó a especializar en alguna función específica dentro de su comunidad, dentro de estas ciudades, ¿verdad? Fueron personas dedicadas, qué sé yo, a la artesanía, dedicadas al metal, otras se dedicaban únicamente al comercio, habían personas que se dedicaban a la agricultura, trabajar la tierra, ¿verdad? Qué sé yo, otras se dedicaban solamente al transporte, el medio fluvial, como les decía, que fue bien desarrollado. Y la última nos dice la acumulación de riqueza. Y pues este también está fácil de entender, ¿verdad? Así como empezaron a acumular excedentes o a producir de más, lo que les permitió comercializar esta comida o esto, sí, en excedente que tenían, obviamente también les permitió generar más ingresos y acumular esta riqueza. Dice especialmente acumularon riqueza de los metales, favoreció la aparición de los jefes. Así pues, fue aumentando las desigualdades sociales, el hallazgo de ricos ajuares funerarios en algunas tumbas es una muestra de la existencia de personas más ricas y con más poder. ¿Qué pasó? Así como iba aumentando su riqueza, también aumentaban, ¿qué cosa? Las desigualdades, ¿verdad? Las desigualdades entre ellos. Empezaron a haber ciertos grupos que de repente tenían más que otros y empezó esta jerarquización de la sociedad, sobre todo
en todas estas ciudades antiguas, empezó la jerarquización de las ciudades, de sus pobladores, justamente por esto, por las desigualdades de la riqueza. Y dice aquí que una muestra de esto es justamente las diferentes tumbas que han quedado o que se han descubierto como vestigios, y que en la mayoría de estos se puede observar que, por ejemplo, en las de los faraones, ¿verdad? Que son las pirámides, normalmente se los enterraba, o las ceremonias de funerales de ellos, se incluían dentro de su tumba todas las riquezas o posesiones que tenía, y de alguna manera han demostrado que también tenían poder. Obviamente eran faraones, ¿verdad? Dice que todos estos cambios permitieron la creación de grandes civilizaciones como zonas de Mesopotamia y Egipto. Esta Mesopotamia y Egipto son parte de justamente las civilizaciones antiguas, y una de las primeras, Mesopotamia es de las primeras civilizaciones en formarse. Y acá nos dice que por otra parte, en el lejano oriente, tanto China como India también tuvieron un desarrollo material y simbólico para nada lejos de la grandeza que lograron las civilizaciones del creciente fértil. Las sociedades neolíticas del creciente fértil habían empezado a transformarse hacia el cuarto milenio antes de Cristo gracias al trabajo de los metales y el desarrollo de la agricultura. Ya. A continuación hay casi que un capítulo entero dedicado solamente a Mesopotamia. Y creo que ya lo vimos, ¿verdad? Sí, sí recuerdan todo el contenido que leímos acerca de Mesopotamia. Recuerdan el código, ¿verdad? De Hammurabi, las leyes. Ya, aquí nos vamos a enfocar solamente en de repente ver como que los rasgos más importantes por aquí para poder avanzar rápido con lo que está más abajo, porque esto es algo que ya vimos. Aquí en este gráfico está hay a las principales ciudades-estados de Mesopotamia. Estas eran las principales ciudades-estados, cada una de las casitas eran una ciudad-estado. Y el territorio que está encerrado con la línea rosada, pues era justamente Mesopotamia. La civilización sumeria es la que más destacó, y la ciudad-estado de Ur y de Babilonia fueron también las más importantes de todo Mesopotamia. Por acá vamos. Por acá vamos, dice las primeras ciudades. Acá habla un poco de los periodos. Aquí habla de la organización social, cómo estaban organizados. El rey, que normalmente era hereditario, esto también ya se los había comentado. Debajo del rey estaban los nobles y los sacerdotes, porque sabemos que pues en estas primeras civilizaciones estaba muy arraigado el tema de el acceso al poder a través de la religión, ¿verdad? Entonces los sacerdotes que estaban ligados con la religión tenían también poder, digamos, y normalmente se encontraban siempre debajo del rey. Y luego de los nobles y de los sacerdotes tenemos a los artesanos, los mercaderes, los campesinos, ¿verdad? Sería básicamente las personas que mueven el comercio. Y al final de la jerarquía de esta población tenemos a los esclavos, que normalmente dice eran prisioneros de guerra, o también eran personas que quedaban en deudas con alguna otra persona que los tomaba como esclavos. Ya, acá habla de la religión. También es algo que ya hemos visto. En Mesopotamia los dioses estaban relacionados con elementos de la naturaleza, y obviamente estaban ligados con la principal fuente de ingresos para esa ciudad, que era la agricultura, ¿verdad? Entonces les rendían culto que a la fertilidad del suelo, que al sol, que a la luna, que a las estrellas, que al agua. Entonces, básicamente esa era su religión, y todos sus dioses estaban relacionados a eso. Em, mm, mm, mm. Aquí hay un ejemplo, esta imagen dice el dios Shamash, el dios babilonio del sol. Y por acá también esto ya hemos visto, que son el código de Hammurabi, ¿verdad? El código de Hammurabi, que es el primer código penal que se conoce, o sea, el primer código como tal que existió fue el código de Hammurabi. También les había comentado que Hammurabi fue justamente el rey sexto de Babilonia, y se cree, o la historia dice, que recibió de parte de Shamash, que era el dios del sol, recibió pues todo este conjunto de códigos penales que servían principalmente para controlar las actitudes o las formas en las que cada poblador, cada persona de estas comunidades, pues cómo se comportaba.
Em, Ya acá menciona acerca de la escritura, acá menciona acerca de la escritura, también ya les había yo comentado que justamente esto aquí justamente está. Cómo había sido el paso, ¿verdad? La escritura pictográfica, que en donde se dibujaba lo que se quería expresar, ¿verdad? Aquí está un pez y el dibujo de un pez. Y acá en la escritura cuneiforme, que fue el primer, digamos que alfabeto ya o sistema de escritura como tal descubierto, ya vemos que el pez, pues no vemos tanto el dibujo de un pez, sino más bien símbolos que representan a ese pez, ¿verdad? Em, lo menciono aquí dentro de Mesopotamia porque esta escritura cuneiforme se desarrolló en los sumerios que formaban parte de la civilización de Mesopotamia. Y aquí están pues los ejemplos, ¿verdad? El ejemplo de los pictogramas y acá de cómo era la escritura cuneiforme. Em, Allá que tuvieron algunos aportes, estas civilizaciones tuvieron o dejaron bastantes aportes en lo que es matemáticas y astronomía. Principalmente en matemáticas se resalta esto, lo del sistema sexagesimal, que justamente les permitió el cálculo de las horas, de los minutos y de los segundos. Y aquí hay un ejemplo de cómo era su sistema de escritura numérico. Aquí están los números, que sí se ve. Está fácil de entender, ¿verdad? Que el uno, acá tenemos el 2, serían 2 uno, el 3 serían 3 uno, el 4 tiene algo abajo, el 10 ya cambia de forma, y si queremos decir 11, pues sería el 10 con el uno, el 12 sería el 10 con el 2 y así. Algo como números romanos, ¿verdad? Ya, en cuestión de la astronomía, a ellos, bueno, ellos aportaron con muchas cosas importantes dentro de la astronomía, principalmente porque descubrieron, sí, descubrieron, digamos, estas relaciones que habían entre los ciclos o fases lunares y las crecidas cíclicas de los ríos, ¿verdad? Al conocer esto o al ellos darse cuenta de esto, pues empezaron también, crearon su propio calendario. Principalmente ligados al cuidado de sus cultivos, ¿no? Como la crecida de los ríos de repente podía afectar sus cultivos o como en los periodos en donde no había tanta agua, sus cultivos también pues sufrían. Em, ya por acá en el derecho resalta otra vez lo del Código de Hammurabi y resalta que la mayoría de leyes eran de origen divino. Mm, ya, y por último, en la tecnología, dentro de estas civilizaciones, resalta la rueda, que ha sido el principal aporte, digamos, hasta la actualidad, pues el principal aporte junto con la escritura de esta civilización. Bueno, dice que algunos rastros de que verdaderamente ellos inventaron la rueda es justamente que en el estandarte de Ur, que era una ciudad de Mesopotamia, se encuentra este dibujo. Entonces, ya al tener un dibujo con ruedas significa que obviamente ellos habían, o sea, ya era algo común usar este tipo de elementos para movilizarse. Entonces, a ellos se les atribuye justamente el desarrollo de la rueda. ¿Qué más? Acá está un poco acerca del arte. Aquí hay una imagen donde se ve cómo estaban de repente organizadas las ciudades. Estos eran principales templos. En Mesopotamia yo también les había comentado, o en estas primeras civilizaciones, que normalmente había como un núcleo en la ciudad que era el centro. Y en ese núcleo se encontraban dos cosas, el palacio y, em, y también templos religiosos. Digamos que, como les decía, se compartía mucho este poder con lo religioso. Entonces, siempre en el centro, en el núcleo de la ciudad, había el palacio y también estaba el templo. En el palacio, obviamente, estaba el rey y en el templo estaban los sacerdotes, que les decían antes que compartían un poco de poder. Alrededor de la plaza o alrededor de ese centro urbano se encontraban, em, por acá dice, aquí. No, aquí no.
Ya bueno, pero alrededor de esta plaza se encontraban principalmente talleres de artesanos y luego de los talleres de artesanos alrededor ya estarían las zonas destinadas a agricultura y otras actividades pues de la tierra, agricultura y ganadería principalmente. Esas eran las formas en las que se organizaban estas primeras ciudades-estados y era común que el centro que era donde estaba la plaza y el templo, estén amurallados o tengan murallas alrededor que justamente protegían el poder, pues obviamente al rey y a los sacerdotes. Aquí está lo que les decía, los palacios y los templos que también se conocían como sigurat. Ya, y acá hay una actividad y dice la escultura. Ya, acá hay una actividad de este tema de Mesopotamia, porque solamente ahí hablaba de Mesopotamia. ¿Ustedes tienen alguna pregunta aún de Mesopotamia? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna cosa que les surja? Nada, todo está claro, ¿verdad? Igual ya lo hemos revisado algunas veces. Entonces me imagino que sí, no tienen duda. Bueno, entonces esta actividad, los chicos de presencial también la van a resolver. Entonces, para que tengan la misma cantidad de asignaciones, entonces también les va a quedar a ustedes resolver esta actividad que habla sobre Mesopotamia, que igual ya es un tema que lo hemos revisado creo que como dos veces. Entonces, no sé, está en la página 82 si se descargan el libro y si no, háganle captura o tómenle fotito aquí a estas preguntas, que es lo que van a tener que resolver como asignación de esta semana. ¿Ya? Y ahí sí ya vamos a seguir, ya vamos a empezar con el tema que sigue, ¿ya? Ya, el siguiente tema, siguiendo el orden del libro, como les digo, que ahora vamos a ir en este orden para no estar tan desubicados. Vamos a entrar a China y sus grandes aportes. Ya, entonces vamos a ir leyendo de a poco y vamos a ir extrayendo algunas ideas principales. De repente si hay alguna duda, también resolviendo alguna duda y así vamos avanzando. ¿Ya? Alguien que pueda leer. Uy, ya vemos poquito, solamente hay cuatro chicos. A ver, la compañera Irina. Irina, ¿puede ayudarnos con la lectura? No se encuentra Irina. A ver, Mauricio, ¿nos puede ayudar leyendo?
Buenas tardes, profesora. Pequeños ¿Cómo, estados. China. cómo China, está, cuyo nombre... Brian? Buenas tardes. Hola. Adelante, Este, ayúdenos leyendo, ya que los compañeros están desaparecidos, parece. Nele. Pequeños estados. China, cuyo nombre significa país de en medio. Es un extenso país que se encuentra en el centro-este de Asia. Por el norte limita con Mongolia y el desierto de Gobi. Por el sur, con Indochina, al este se encuentra el Mar Amarillo y el Océano Pacífico. Al este está Tíbet. El origen racial de los chinos está en grupos procedentes de Asia Central y Mongolia. El territorio chino ha sido agrícola por excelencia, pues cuenta con importantes ríos: Hangzhou, Yangtze, Kiang y el Sikiang, y constantes lluvias provocadas por los vientos monzones, que mantienen inundadas grandes extensiones de terreno. Este tipo de clima ha creado condiciones idóneas para el cultivo de arroz y de otros cereales y verduras. En este contexto, varios pequeños estados, culturalmente similares, que se frecuencian, entraban en guerra por el dominio de la zona, pero también enfrentaban enemigos externos más lejanos atraídos por su riqueza. Se aliaron a finales del segundo milenio antes de Cristo y dieron origen al Imperio Chino y a su primera dinastía. Ya, ¿Listo, profe? muchas gracias, Brian, ¿verdad? Sí, profe. Ya, aquí ya lo anoto. Los chicos que participan, los chicos que se conectan pero no aparecen. Bueno, entonces vamos un poquito a analizar por aquí para empezar a entender esta civilización china y cómo pues hasta la actualidad, ¿verdad? Todavía China sigue siendo una potencia, de hecho es considerada una potencia mundial. ¿Cómo es que tanto tiempo de historia, ¿verdad? Y cómo hasta la actualidad ha sabido mantenerse. Bueno, empezando con lo que nos comenta el libro. Ya, empezando con lo que nos comenta el libro, nos menciona que China, como les decía también, al igual que todas las grandes civilizaciones y estos territorios y comunidades que empezaron a desarrollarse, siempre lo hacían alrededor de ríos. Ya les había también alguna vez dicho por qué, principalmente porque pues el río es el principal recurso que necesita el ser humano, ¿verdad? El agua. Para la alimentación, sí, pues obviamente para el consumo propio, pero sobre todo también para la agricultura. La mayoría de estas civilizaciones siempre se crean o obtienen sus beneficios económicos para desarrollarse basado en el cultivo de la tierra, principalmente en cereales, ¿verdad? En este caso, la civilización de China dice que por aquí vemos en la ubicación, incluso aquí está el mapa de la civilización, que lo pueden ir viendo. Tiene justamente una entrada del Océano Pacífico y nos menciona que al este de China se encuentra el Mar Amarillo y el Océano Pacífico, es decir, de este lado de acá. Y al oeste está el Tíbet, es decir, del lado de acá. Nos dice, y por acá también tengo, ahí aquí está, este aquí era los ríos. Aquí. Cuenta con ríos importantes, son tres. Está bueno, no sé pronunciarlos, pero Juanjo dice uno, el Yangtze-kiang y el Sikiang. Bueno, son tres ríos importantísimos en China que por su gran extensión justamente permitió que ellos como civilización se desarrollaran o se especializaran en la agricultura. Otra de las cosas que benefició a esta civilización en su territorio eran las constantes lluvias, como menciona aquí el libro, debido a los vientos monzones. El monzón es un fenómeno climático, meteorológico, que ocurre pues todos los años. Así más o menos
Bueno, no, el niño no, porque el niño y la niña no ocurren todos los años, estos fenómenos, pero este sí, el de los vientos monzones ocurre todo el año y básicamente van llevando viento desde los trópicos, el trópico más o menos está aquí, ¿verdad? Aquí en medio. Entonces va llevando vientos desde los trópicos hacia el sur y también vientos desde los trópicos hacia el norte y de esa manera llevan también más cantidad de lluvia, lo que hace que durante este fenómeno de que ocurre el monzón, las lluvias intensas casi que todos los días y a toda hora. Y estas lluvias intensas hacen que se inunden grandes extensiones de terreno y pues obviamente al inundarse permiten que el suelo absorba más agua, obviamente un suelo que tiene más agua también tiene más nutrientes, entonces hace que el suelo sea rico para su producción agrícola. Esta es una de las claves, digamos, por las cuales la civilización china antigua empezó a crecer, ¿verdad? A desarrollarse y posteriormente ya a expandirse también. Aquí justamente dice que el clima creó condiciones idóneas para el cultivo de arroz y de otros cereales y verduras. Yo les decía que estas primeras civilizaciones se enfocaban siempre en desarrollar al máximo el cultivo de un grano, principalmente, por ejemplo, aquí en China fue el arroz. En algunas civilizaciones de acá, de América, ¿verdad? Em, Civilizaciones mayas, aztecas, por ahí era el maíz, ¿verdad? Que se especializaron. Em, Acá también dice, en este contexto, bueno, ya teniendo claro como que un poco cuáles fueron los privilegios o lo que les permitió a la civilización china surgir, que principalmente fue la agricultura y las condiciones climáticas que tenía el territorio donde habitaban y los ríos, obviamente, dice que varios pequeños estados culturalmente similares, que con frecuencia entraban en guerra por el dominio de la zona, pero también enfrentaban enemigos externos más lejanos atraídos por sus riquezas. Dice, se aliaron a finales del segundo milenio antes de Cristo y dieron origen al Imperio Chino y a sus primeras dinastías. Algo aquí que resaltar de esta civilización china, que posteriormente pues ya fue un imperio al irse expandiendo, como dice aquí, irse aliando con comunidades o zonas más pequeñas que eran sus enemigos. Al irse aliando, se volvió ya un imperio. Y algo que destacar es que en esta civilización se desarrollaron las dinastías, ¿verdad? Que al diferencia de, como veíamos, por ejemplo, en Mesopotamia, no se desarrollaron este tipo de dinastías, sino que se desarrollaron reinos. También se convirtieron en un imperio, pero con reinos. En cambio, acá era un imperio, pero con dinastías. Quedan 4 minutos, les voy a hacer la captura de su asistencia para que no se queden sin lista y les paso un nuevo link para que entremos, ¿ya? Ya, les voy a pasar también la captura de lo que les había dicho que quedaba como la asignación de esta semana. Ahí mismo en el grupo les paso. Ya les paso también el nuevo link para que ingresen de nuevo. Ya. En la primera dinastía, dice, se estableció en la ribera del río Huangho. Era uno de los ríos principales que leímos al principio, y se le atribuye la invención de la escritura jeroglífica en China. Era un estado esclavista con comunidades agrarias dedicadas también a la caza, a la pesca y a la ganadería. Esta primera dinastía se podría decir que era justamente la K, cuando hablábamos de que recién estaba surgiendo China como una civilización. ¿Y por qué menciono aquí de la escritura jeroglífica? Cuando yo les enseñé acerca de cómo fue este proceso de descubrimiento de la escritura, les decía que si bien se creía o según la historia se dice que empezó en Mesopotamia, en los sumerios específicamente, en el resto de lugares se cree que empezó también a la par, ¿verdad? O sea, tal cual fue descubierta o inventada por los sumerios en Mesopotamia. Asimismo acá en la civilización china también fue
descubierta y también tuvieron, digamos que su proceso de descubrimiento de la escritura. Empezaron también con jeroglíficos, como menciona aquí. Ya, la segunda dinastía, a ver quién está conectado aún. A ver, ya mismo nos ayuda Brian, porque si nos ayuda. A ver, el señor Pedro, ¿nos puede ayudar? Pedro Palma. Ya. Deme un minuto, porfa, que tengo mucha bulla. Ya, no se preocupe. A ver, ya. Show, ¿verdad? Sí, la segunda. Sometieron a los pueblos de la dinastía Chang. Lograron la primera gran unificación con el rígido control de 36 provincias. Esta dinastía estableció la esclavitud contraída por deudas o delitos cometidos. Fueron los Zhou quienes construyeron la Gran Muralla China para defenderse de las invasiones extranjeras. Ya, muchas gracias, Pedro. Ya, entonces en esta segunda dinastía, si se dan cuenta, ya vemos un poquito cómo han ido avanzando, ¿verdad? Al principio acá hablábamos de de, qué sé yo, primeros rasgos de escritura, también un poco de que se dedicaban específicamente a ganadería, pesca y caza. Y acá en la segunda dinastía, que ya abarcó pues un periodo de tiempo más largo también, y que ya obviamente se iban creciendo como civilización y como imperio. Vemos que acá, miren, acá dice, lograron la primera gran unificación con el rígido control de 36 provincias. ¿Ven? Acá o sea, es un rasgo de la expansión de territorio y cómo iban colonizando nuevos territorios de su alrededor. Y por acá también algo que resaltar es aquí, lo que dice aquí, que obviamente al ir creciendo también el, la jerarquización de su población, como leíamos en Mesopotamia, de cómo está estructurada la organización de la población, acá tenemos la esclavitud también, dice que era contraída por deudas y por los delitos que se cometían. Es decir, que también tenían ya su propio código penal, ¿verdad? Y por último nos menciona acerca de la construcción de la Gran Muralla China. La Gran Muralla China es, pues, imagínense desde el año del cual estábamos hablando, entre el 1122 al 249 antes de Cristo, y cómo hasta la actualidad, ¿verdad? La muralla china sigue presente, ¿verdad? Una construcción que tiene bastante historia y muestra también el legado de todo lo que ha sido la civilización china y cómo hasta la actualidad, pues China, que se conoce como la República Popular de China, ya ese es su nombre como país, cómo hasta la actualidad sigue siendo una gran potencia, ¿ya? Dice que esta muralla se creó con el objetivo de poder defenderse de las invasiones extranjeras. Y la última dinastía es la Han, que fue el 206 a.C. al 220 después de Cristo. Menciona que esta dinastía configuró la nacionalidad china. Se abocó a ejecutar obras civiles en beneficios del pueblo, se fortalecieron las administraciones jurídicas, económicas y también las militares, y el transporte vivió un gran auge con la construcción de caminos, el establecimiento del Gran Camino de la Seda. Em, Vemos que en esta última dinastía, que es la que nos menciona el libro, incluso se veía un poco más el desarrollo, ¿verdad? En cada una de ellas se ve cómo han ido ellos avanzando y desarrollándose. Acá vemos ya avances principalmente tecnológicos, ¿verdad? Dice que se enfocaron ya, de repente acá en la segunda dinastía se han enfocado en colonizar o irse adueñando de más territorio. Y en esta última dinastía acá vemos que los gobernantes, las personas que llevaban el control o tenían la autoridad, se enfocaron mucho más ya no en la expansión del territorio, sino más bien en ejecutar obras civiles, obras dentro de la población en beneficio de las personas que ahí habitaban, ¿verdad?
tenemos que, dice, fortalecieron algunas administraciones propias de los países, como está la parte económica, lo militar también, y dice la jurídica. Y algo que resalta aquí es que justamente el transporte y las formas de transporte tuvieron un auge porque se construyeron pues caminos, carreteras y menciona el establecimiento del Gran Camino de la Seda. El Gran Camino de la Seda, bueno, hasta la actualidad es bueno, se perdió, ¿verdad? Que empezó ahí en esta dinastía, pero después con el tiempo este Camino de la Seda se perdió. Básicamente era una ruta para el transporte, la comercialización de la seda. La ruta se perdió debido obviamente a conflictos porque atravesaba, o sea, no solamente ocupaba el territorio de China, sino que atravesaba otros sectores, otros territorios de alrededor con el objetivo de justamente comercializar esta seda. Con el tiempo se perdió esta ruta y a la actualidad el gobierno de China está, bueno, tiene un proyecto que justamente busca reconstruir este camino de la seda y abrir nuevamente esta ruta comercial para la seda. Ya. Dice, la decadencia de China inició hacia 2 siglos antes de Cristo, a raíz de dos eventos importantes, menciona. Uno, la invasión de los hunos y la otra, las grandes rebeliones campesinas producidas en los años 184 a.C. y el 17 a.C. Entonces, estas fueron las dos principales razones por las cuales el imperio, ¿verdad?, que se había formado de China con todas sus dinastías, empezó a decaer. Y acá vamos a ver algunas características. Menciona acá la organización política. Ya son las 3:17. Ya, ¿les parecen, chicos? Nos vamos a quedar ahí en empezar a ver esto de la organización política. Acá hay temas también de organización social, la jerarquización. Vamos a verla en la siguiente clase. Todo el capítulo se dedica a justamente a China. Entonces, en la siguiente clase vamos a ampliar mucho más. Vamos a seguir igual el orden del libro. De repente les traigo ya puesto en diapositivas para no estar. Ya, y acá ya empieza el otro tema que es la India. Entonces, en la siguiente clase vamos a tratar de acabar China y de ahí continuamos con India. Ya son las 3:17, a las 3:20 se acaba la clase. Por ahí veo que recién unos quieren ingresar. Entonces nos quedaríamos hasta ahí. Acuérdense, estamos en la página 85 en lo que es organización política. Un poco aquí de la organización política, yo también ya les había comentado que en la mayoría de estas civilizaciones como eran, ¿verdad? Las formas de gobierno. Aquí en la antigua China, el sistema de gobierno dice que tenía justamente aspectos bien similares a los que ya habíamos visto en las civilizaciones antiguas. Principalmente que el poder era por sucesión familiar. Yo les decía que la mayoría de formas de gobierno empezaron siendo hereditarias. Es decir, que no cualquiera podía acceder al poder, sino es que el poder venía de sucesión familiar. En este caso dice, se denomina como dinastías, que fueron las tres que vimos anteriormente. Dice, esto hizo que unas pocas familias se mantuvieran con el poder por siglos y que el gobierno fuese cada vez más centralizado en el monarca. Otra característica dice que el gobierno era teocrático y aquí también se ve otra similitud con las civilizaciones antiguas. En las civilizaciones antiguas, yo les decía, incluso hace un momento que leíamos lo de Mesopotamia, que siempre el poder y la religión estaban bien ligados. Entonces, normalmente, una persona que conocía la religión tenía cierto tipo de poder, como el caso que leíamos de los sacerdotes. Acá dice que el gobierno también era teocrático. Esto es que el rey se consideraba representante de la divinidad en la tierra y se consideraban que ellos gobernaban a los hombres de acuerdo con el modelo de gobierno de los dioses en el cielo. Por eso a los antiguos emperadores se les debía rendir obediencia y sumisión. Esto es algo común. Les decía que también en las civilizaciones antiguas, de la mayoría de las personas que tenían el poder, ya sea faraones o reyes, también se les rendía cultos y se los consideraban dioses dentro de la sociedad. Y al final dice, para poder gobernar
a sus cada vez más extensos territorios, los emperadores disponían de funcionarios pertenecientes a la aristocracia que se conocían como mandarines, quienes dirigían la administración y la justicia. Sin embargo, la estructura estatal era tan rígida que los cambios se daban muy lentamente. Ya, entonces hasta ahí nos quedamos. A la página 85, justamente son las 3:20. Les voy a hacer captura de su asistencia. Y los únicos dos que participaron el día de hoy fueron Brian y el señor Pedro Pablo. Así que ellos son los únicos que están anotados como participación. Palma, ¿Perdón? Pedro Palma. Sí, Pedro Palma y Brian Becerra. Ya. Aquí ya les paso la Ah, ya, captura. disculpe, que le entendí Pablo, le entendí. Ah, no, no, no. Pedro Palma dije, ya. Les paso la captura, chicos, de su asistencia al grupo para que vean. Y ahí eso sería todo. Igual ahí revisen que sí están sus nombres. Y déjenme. Ya. Ya. Ahí al grupo también les pasé la actividad que quedaba como asignación, les mencioné. Entonces la resuelven, ya les pongo la asignación en el Classroom para que ustedes la puedan subir. Y eso sería todo, chicos. Ha sido un gusto compartir con ustedes la clase. Los veo el próximo domingo. Chao. Chao, profe, gracias, pase bien. Listo, chicos. Pasen bien también.